Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Saludos a nuestros amigos, hermanos de la iglesia y toda la familia en general. Siempre orando encarecidamente por cada uno de ustedes para que la bendición abundante de Dios esté sobre sus vidas y puedan disfrutar siempre de mucha paz y de mucha bendición. Ahora vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos de una manera muy especial que tú nos ministres a través de tu palabra y ese Espíritu Santo que es grande nos pueda dar la claridad para poder comprender el pensamiento bíblico, para que nuestra fe se pueda fortalecer y poder crecer espiritualmente y poder seguir adelante en la victoria de Cristo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. En esta hora, la meditación que le traigo es esta, que Dios ha puesto en mi corazón y la quiero compartir con ustedes. Vamos a tratar sobre la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dios es soberano. Amén, amén, amén. Existen demasiados textos que nos enseñan esta verdad. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Dice el Salmo 103, versículo 19. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. El Salmo 115, 3. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dice el Salmo 135, el versículo 6. Al hablar de la soberanía de Dios, nos referimos al atributo que hace que Él realice cualquier cosa conforme a su santa, inescrutable, independiente, libre, agradable y perfecta voluntad. Amén, amén, amén. A fin de cumplir a cabalidad sus propósitos divinos. Dios tiene la libertad absoluta para hacer cuanto a Él le plazca. Siendo el creador y sustentador de todo lo que existe, Él tiene potestad para hacer de su creación lo que a Él mejor le parezca. Debido a que Él es el Altísimo, no hay nadie sobre Él a quien tenga que pedir consejo ni autorización para hacer algo. Nadie puede obstaculizar sus planes, de manera que su propia palabra lo declara expresamente. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dice en el libro de Isaías, el capítulo 46, el versículo 10, el inciso B. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dice en el libro de Daniel capítulo 4, el versículo 35, el inciso B. Él está en el trono del universo, dirigiendo todas las cosas, obrando en todas las cosas, según el designio de su voluntad. Como dice en la epístola a los Efesios capítulo 1, el versículo 11, el inciso B. En este tiempo es de vital importancia para todo cristiano comprender la doctrina de la soberanía de Dios. La estaremos analizando en estos hechos. Número 1, estaremos mirando su soberanía sobre la naturaleza. Aquí encontramos en el Antiguo Testamento un hecho que quiero compartir con ustedes y es el cruce del Mar Rojo. Si esto se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 14, los versículos del 19 al 22. Yo solamente voy a leer los versículos 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha
y a su izquierda. Gloria a Dios para siempre. Está claramente explicado en la Escritura que Dios hizo que el Mar Rojo se dividiera. Aquello que los israelitas temían que los destruyese fue lo que los protegió. Este milagro se llevó a cabo por la acción directa del poder de Dios. Este fue el milagro más grande de la historia de la humanidad después del diluvio. Aleluya, aleluya. También quiero meditar con ustedes sobre una tempestad calmada. Esta historia la tenemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, los versículos del 35 al 41. Pero ustedes en su casa, yo les digo, lean la historia. Yo solamente voy a leer el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí vemos a Jesús que hace valer su autoridad sobre los elementos de la naturaleza, de modo que hubo una profunda calma. Marcos contiene un paralelismo progresivo muy impresionante. Jesús les habla separadamente al viento y al mar. Al viento lo reprende y al mar le dice: calla, enmudece. El resultado se indica también separadamente. El viento se calmó y el mar se sosegó. Lo que llama especialmente la atención es que no solo se calmó el viento de inmediato, sino que también lo mismo hacen las aguas. Es bien sabido que por lo general, después que los vientos disminuyen visiblemente, las olas continúan. Pero en este caso, los vientos y las olas repentinamente se calmaron. Dice que la superficie del mar se tornó lisa como un espejo. Dios es soberano. Dios es soberano. Aleluya. Hermanos, hermanas, conocer que Dios es soberano sobre la naturaleza debe despertar en nosotros una profunda gratitud para darnos cuenta que Dios controla la naturaleza para bendecir especialmente a sus hijos. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Número 2, su soberanía sobre la provisión. Amén. Aquí tengo, dice la palabra del Señor, el pan del cielo. Dice en el libro de Éxodo capítulo 16, el verso 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Gloria a Dios. Esta era una promesa extraordinaria. El pan normalmente no llueve del cielo, pero aún Dios prometió que Él proveería para Israel de una manera inesperada. Esto nos recuerda que Dios puede proveer recursos para nosotros que no sabíamos que existían. Algunas veces provee recursos conocidos y algunas veces recursos desconocidos. El Israel llamó este pan del cielo maná, como dice en el libro de Éxodo, el capítulo 16, el versículo 31. Qué rico sería ese pan, hermano. Gloria a Dios. Y dice que Dios lo estuvo enviando hasta que llegaron a los límites, ya cuando iban a entrar a la tierra prometida. Dios es fiel. También tenemos la alimentación de los 5,000 en el Evangelio según San Marcos capítulo 6. Usted lo lee en su casa del versículo 30 al 44, pero yo voy a leer solamente el versículo 41.
Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los dos peces entre todos. Aleluya. Cuando tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo, les estaba dando una lección muy gráfica de que su poder venía del mismo cielo. Debemos recordar que por medio de Cristo, nosotros ahora también tenemos abiertas las puertas del cielo para acudir en busca de los oportunos socorros, como dice en la Epístola a los Hebreos, capítulo 4, el versículo 16. Sin lugar a dudas, esta fue una maravillosa manifestación del poder creador de Jesús. Él aceptó la pequeña provisión para, después de haberla bendecido, volverla a darla a los hombres de forma aumentada. La provisión fue maravillosa. Sobraron 12 canastas llenas. Todo esto nos muestra que Dios es un dador generoso. Dios es soberano. Con 5 panes y 2 peces alimentó a 5,000 hombres. Pero dice en el Evangelio según San Mateo, sin contar las mujeres y los niños. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Amén, amén, amén. Hermanos, hermanas, Dios es soberano. Él gobierna y tiene control de todas las cosas y nada se le escapa. Él es todo sabio, todopoderoso, y esto lo capacita para gobernar todo el universo. Dios tiene cuidado aún de las cosas pequeñas. Por ejemplo, en la versión Nueva Biblia de las Américas, en el Evangelio según San Mateo capítulo 10, el versículo 29, dice: no se venden 2 pajarillos por una monedita, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Si Dios tiene cuidado de un pajarito, ¿no tendrá cuidado de nosotros? Si Dios sabe que un pajarito necesita comer y le suple, ¿cuánto más a nosotros? Por eso, en medio de esta crisis, pandemia, el soberano es nuestro proveedor. Dice la Escritura: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gloria a Dios, aleluya, amén, amén. Dios siempre va a suplir. Recuerden, Él es el soberano. Amén, amén, amén. Número 3, su soberanía sobre la historia. Dice en el libro de Daniel, capítulo 2, los versículos del 20 al 22. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. Aleluya. Y también en este mismo capítulo, en el versículo 47 dice: aleluya. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Aleluya. Gloria a Dios. Vemos que las palabras del rey indican su reconocimiento
que el Dios de Daniel es un Dios soberano. El Dios de Daniel no solo es Dios, sino es el Dios de los dioses. Es el Dios que es soberano, no solo sobre los poderes celestiales, sino también sobre los poderes terrenales. Y también se refiere a Dios como el Señor de los reyes. Amén, amén, amén. Además, Nabucodonosor alaba al Dios de Daniel por ser el que revela los misterios. El Dios de Daniel le permitió conocer el sueño del rey y su interpretación. El reino de Nabucodonosor sería el más grande de estos reinos, pero no continuaría. Otros reinos inferiores le seguirían. Al final se construiría un reino eterno que de alguna forma sería construido sobre las cenizas de todos los anteriores. La cabeza de oro era grande, pero la piedra cortada no por mano, ustedes saben que esa piedra es Cristo. Amén, amén, amén. Como dice en el capítulo 2, el versículo 34 y el versículo 35, el versículo 44 y el versículo 45, dice que esta piedra era mayor. ¡Aleluya! El reino de Nabucodonosor era grande, pero el reino del futuro era uno que permanecería para siempre, como dice el versículo 44. Nabucodonosor reconoció que su reino era inferior al reino eterno que se establecería más adelante y que él era inferior a aquella piedra que establecería ese reino. También tomó conciencia que el Dios que había revelado ese reino futuro era el Dios soberano de la historia. Solo ese Dios podía revelar futuros reyes y reinos, pues solo un Dios que controla la historia puede predecir esa historia con siglos de anterioridad. Amén, amén, amén. Dios es soberano. Hermanos, hermanas, todas las autoridades que gobiernan el mundo han sido establecidas por Dios. En su oración al Señor, Daniel reconoció que es el yo soy quien quita y pone reyes, presidentes, ministros, reyes, congresistas, alcaldes, gobernadores, senadores, jueces, policías, pastores, etcétera, etcétera. Todos ejercen sus oficios porque así lo dispuso el Dios soberano. Por esta razón, el apóstol Pablo escribe: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, como dice la epístola a los Romanos capítulo 13, el versículo 1. La única excepción a esta regla es cuando obedecer a las autoridades terrenales implique que nuestra obediencia a Dios se vea comprometida. Recuérdese siempre, Dios debe ocupar siempre el primer lugar en su vida. Y siempre los principios bíblicos, los estatutos bíblicos, las enseñanzas bíblicas deben estar por encima de todo. Como en el caso de Pedro y Juan, que cuando tan valientemente exclamaron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Como encontramos allí Hechos capítulo 4, el versículo 19. Amén, amén, amén. Número 4. Su soberanía sobre la salvación. Aquí primeramente encontramos la promesa de Cristo al ladrón convertido. Dice la palabra de Dios
en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 23, el versículo 43. Dice la palabra: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón que fue convertido tuvo la promesa de ingreso inmediato con Jesús al paraíso en el momento de su muerte. El ladrón escapó del infierno cuando él confió en Jesús y fue convertido. La palabra paraíso viene del persa y quiere decir un jardín amurallado. Cuando el rey persa quería hacerle un gran honor a alguno de sus servidores, le nombraba su acompañante en el paraíso para que conversara y se paseara con él, con el rey, en aquel lugar delicioso. Fue más que la inmortalidad lo que Jesús le prometió al ladrón arrepentido. Le prometió el honor de gozar de su compañía en el jardín de la corte celestial. Amén, amén, amén. Este relato nos dice, entre otras cosas importantes, que nunca es tarde para reconocer a Jesús como nuestro Rey y Salvador. A veces exclamamos: eso ya no es posible. Ya esta persona perdió la oportunidad. Mientras late el corazón, sigue en pie la invitación. Como dijera alguien: mientras hay vida, hay esperanza. Algunas personas dicen: tan malo que fue y se salvó. Pero usted, hermano, tiene que comprender la soberanía de Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. También tenemos el poder de Jesús sobre el pecado en el Evangelio según San Mateo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9, el versículo 6 y 7. Gloria a Dios. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Amén, amén, amén. Pues, aleluya, gloria a Dios. El término para autoridad, dice que para que sepan que yo tengo autoridad, dijo Jesús. El término para autoridad es eusocia del griego, que significa fuerza, derecho, poder, potestad, influencia. Así que el Hijo de Dios tiene el derecho de perdonar pecados y aún de sanar a los enfermos, lo cual declaró inmediatamente, haciendo real la autoridad. Él es soberano, hace lo que Él quiere, cuando quiere y a quien quiere. Amén, amén, amén. Hermanos, hermanas, algunos se perturban cuando escuchan hablar de la elección soberana de Dios, porque se imaginan a Dios impidiendo a los pecadores no elegidos que se conviertan y se salven. Dios no se deleita en la condenación de los pecadores, y sí se deleita en la salvación de los perdidos. La razón por la que muchos se perderán y no vendrán a Cristo no es porque Dios no se lo impedirá. Dios no impedirá a nadie que venga, porque Él se deleita en perdonar. La razón por la que no vinieron es por su pecado, por la dureza de sus corazones. Pero es aquí una buena noticia. Cristo tiene poder para vencer la obstinación del pecador.
Y ese poder obra a través de la predicación del Evangelio. Esa es la razón por la que no debemos de cansarnos de predicar, porque ese Dios que ha escogido a muchos para salvación, ha escogido también el medio a través del cual serán salvos. Y el medio primordial escogido por Dios es la predicación del Evangelio de Cristo. La epístola a los Romanos capítulo 1, el versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. También tenemos número 5, su soberanía sobre la oración. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, el capítulo 18. Ahí tenemos los versículos del 36 al 39, que es la oración de Elías. Recuérdense que es la soberanía sobre la oración. Dice la Escritura: gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Aleluya. La petición de Elías duró menos de un minuto, pero produjo resultados espectaculares. Elías llamó a la gente y comenzó a construir el altar con 12 piedras. Dice que luego construyó una zanja alrededor de su altar. Y luego Elías hizo algo muy extraño. Le pidió a la gente que vertiera agua sobre su holocausto, sobre la leña. Pero esa agua tenía que ser suficiente para llenar las zanjas debajo del altar. ¿Cómo iba Dios a encender un fuego cuando todo el altar estaba mojado? La gente comenzó a burlarse y pensaban que ahora, con seguridad, el Dios de Elías no iba a poder encender el fuego. Después de que todo el altar estaba completamente lleno de agua, Elías se acercó y oró. Cuando Elías terminó su plegaria y todos observaban en silencio, cayó fuego de Jehová, cayó fuego de Jehová. Cuando tú entiendes que en la oración Dios es soberano, siempre las puertas de los cielos se abrirán y su vida va a estar respaldada por señales, prodigios y maravillas. Amén, amén, amén. Y dice que todo se cubrió de llamas, todo se quemó hasta hacerse ceniza y todo el agua se evaporó. Cuando todos vieron esto, se sorprendieron y comenzaron a caer de rodillas y a gritar: el Señor es Dios. El Señor es el Dios verdadero. El Señor es soberano. El Dios soberano. Amén, amén, amén. Y también tenemos la oración de Ana en el primer libro de Samuel, capítulo 1, los versículos 10 y 11. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva,
sino que dieres a tu siervo un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aleluya. Ana era una mujer que conocía la soberanía de Dios. Por eso se produjo ese milagro, trayendo al mundo al profeta Samuel, uno de los siervos que Dios usó de una manera tan especial. Amén, amén, amén. Hermanos, hermanas, aquí en el Evangelio según San Mateo, gloria a Dios, en el capítulo 6, tenemos nosotros la oración modelo. Gloria a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en los versículos del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Escuchen bien. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y también perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aquí tenemos la oración modelo que dejó el Señor. Gracias, Padre, por las oraciones que me has contestado. Gracias, Padre, por las oraciones que no me has contestado. Gracias, Padre, por las oraciones que en camino viene la respuesta. Yo solo sé que tú eres soberano. Amén, amén. Si creemos, hermanos, que Dios es soberano, entonces vamos a tener una mejor idea de lo que es Dios, de la verdadera naturaleza de Dios, de su carácter. No podemos tener una fe verdaderamente viva hasta que no nos demos cuenta de qué tan grande y poderoso es Dios. Aleluya. Cuando usted se percata de la soberanía de Dios, entonces usted va a someterse a Él, y todas las áreas de nuestras vidas las vamos a poner bajo su control. Amén, amén. Vamos a orar siempre conforme a su voluntad y hacer que en todo momento, toda la gloria sea para el soberano. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Cuando entendamos la soberanía de Dios, vamos a disfrutar de un sentimiento de plena seguridad. Usted se va a sentir seguro y vamos a estar contentos con todos los procesos que pasan en nuestras vidas. Y vamos a estar de acuerdo con la palabra de Dios que la encontramos en la epístola a los Romanos capítulo 8, el versículo 28. Y sabemos que todos los que a Dios aman, todas las cosas cooperan para bien. Amén, amén. Y como usted tiene la esperanza que Dios es soberano, usted también va a creer que en un día futuro el bien va a triunfar sobre el mal. Vamos a ver claramente la soberanía de Dios en toda la creación. Por eso es importante en estos días de tantas dificultades que esta doctrina de la soberanía de Dios sea bien entendida, comprendida, asimilada por su pueblo. Les estoy predicando en el último domingo del año 2020 y Dios quiere que usted termine el año y comience el año 21 con el pensamiento en su espíritu, en su alma, en toda su vida, que Dios es soberano.
debido a su soberanía, Dios es digno de toda confianza. Él es demasiado sabio para equivocarse, demasiado poderoso para ser vencido y demasiado bondadoso para hacer algo malo. Rindamos un tiempo de adoración por todo lo que Él es y por todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios soberano. Gracias, 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 porque tu soberanía está sobre la naturaleza. Tu soberanía está sobre los elementos de la naturaleza, porque tu provisión el pueblo de Israel la disfrutó. Y aquellos hombres, y aquellas mujeres, y aquellos niños pudieron ser alimentados con la multiplicación de los panes y los peces. Gracias porque tu soberanía está sobre la historia. Tú eres el que quita y el que pone reyes. Gracias, Señor, porque tu soberanía está en la oración. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor para siempre, gloria al Señor, aleluya. Y gracias porque tu soberanía está en la salvación. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Te alabamos. Ayúdanos a entenderte, Padre, aleluya. Ayúdanos a comprenderte que tú eres soberano. Para aleluya, 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 aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te pongo delante de tu presencia a los Royal Rangers de la iglesia, a las misioneritas, a los adolescentes, a los jóvenes, a los varones, a las damas, al grupo de la alabanza y la adoración, a los sugieres, a escuela dominical, a evangelismo, los matrimonios, los misioneros que estamos sosteniendo, el liderazgo, el diaconado, la familia pastoral, a cada hermano de la iglesia, a cada hermana, para que de una manera muy especial nosotros, tus hijos, nosotros, tu pueblo, podamos entender en estos días finales que tú eres el Dios soberano, para poder caminar con una fe muy especial, muy positiva y muy activa, y poder seguir peleando la buena batalla de la fe, convencido que allá en su trono está el Dios soberano, que Él gobierna, que Él controla, que Él dirige, que Él hace lo que quiera, con quien quiera, a la hora que quiera, en el momento que quiera, y siempre su voluntad y su decreto en este planeta Tierra y en todo este universo siempre se va a ejecutar. Alabados, alabado sea por los siglos, oh Dios soberano. Bendice a tu pueblo con la paz y permite que siempre nos libres del mal. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Alabado, alabado. Te alabamos, oh Dios soberano. Te adoramos, oh Dios soberano. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén.